de la firma Growing Consultores Financieros. Nosotros nos dedicamos a todos los servicios que normalmente se da una firma, a hacer auditorías, a hacer implementaciones de NIF, asesorías financieras, etcétera. Ahora, nosotros por medio de un proyecto que se llama entrenatenif.com, estamos compartiendo información, estamos compartiendo conocimiento del que vamos adquiriendo a través del ejercicio práctico, porque somos convencidos de que la carrera de contaduría pública en los últimos años, digamos que ha vuelto mucho más compleja, mucho más exigente, y es necesario que nos apoyemos mutuamente para poder dominar todas las áreas del saber que tenemos. Entonces, hemos creado un canal de YouTube donde vamos compartiendo información y hacemos esas charlas también gratuitas, algunas de temas de NIF, otros temas tributarios como el de hoy, para poder compartir con ustedes. También hacemos seminarios y otros cursos de profundización para los que quieren profundizar en un tema específico. De hecho, hoy, los que se queden hasta el final de la charla, les vamos a regalar un cupo, y les comento desde ya, para los que están interesados, les vamos a regalar un cupo en este taller de profundización que tenemos para el 24 y 25 de marzo, que es un taller de conciliación fiscal. Ustedes saben que el formato de conciliación fiscal es bastante extenso y este formato es prácticamente una auditoría diaria que le hace la DIAN a las empresas. Entonces hay que saberlo diligenciar, hay que conocer muy bien los conceptos y hacer ciertas conciliaciones. La charla de hoy va de eso. La charla de hoy es algunos conceptos que nosotros reportamos en exógena comparados con los conceptos que reportamos en la conciliación fiscal. Normalmente, colegas, nosotros hacemos conciliaciones entre lo que reportamos en exógena y lo que reportamos en las declaraciones tributarias. En esta oportunidad vamos a trabajar con un formato 1001, con el que están observando en pantalla. Este formato 1001 ya fue previamente diligenciado. Aquí pueden observar los conceptos, los datos de los terceros. Tenemos también las cifras correspondientes al formato 1001 y adicionalmente aquí en el renglón de color azul tenemos totalizadas ya las columnas que conforman el formato. Acá, cada una de ellas. Entonces, y también importante resaltar que en este caso el informante es una persona jurídica para tenerlo en cuenta en el desarrollo del ejercicio práctico. Entonces, la primera conciliación que se debe realizar una vez ya hemos incluido toda la información de los terceros en el formato 1001 es la correspondiente a las cifras contenidas en la columna de pago o abono en cuenta deducible más las cifras contenidas en la columna de IVA mayor valor del costo o gasto deducible. La sumatoria de esas dos columnas se conciliará con, permítanme un segundo acá, con la información declarada en la sección de costos y deducciones en la respectiva declaración de renta. Acá en la sección de costos y deducciones. Es importante resaltar acá en este punto que la base para elaborar la declaración de renta, en este caso estamos trabajando un formulario 110, es el formato 2516, la conciliación fiscal. Las cifras contenidas en la columna de valores fiscales, acá, esta que les estoy señalando. Entonces, en el caso de la sección de costos y deducciones de la declaración de renta, específicamente, se trasladan los valores fiscales del renglón 186
de la conciliación fiscal que corresponde a los costos y del renglón, vamos más abajo, del renglón 342 que corresponde al total de los gastos. Entonces, esos valores fiscales equivalen a lo que se está declarando acá en la sección de costos y deducciones, que como les decía, esta sección debe conciliarse con estas dos columnas del formato 1001, la columna M y la columna O. Sí, Cindy. Señor. Perdón, vale la pena recordar lo siguiente, ¿no? Los colegas, digamos que en un año posterior, la DIAN en su plataforma había parametrizado para que nosotros diligenciáramos la conciliación y automáticamente la conciliación generaba el formulario 110, pero el año pasado no sucedió así y creo que este año tampoco será así. Es decir, que nosotros vamos a elaborar por separado, el formato 110 y por separado el formulario 2516, la conciliación. Entonces es fundamental que podamos nosotros tener preparados esos dos documentos y hacer conciliaciones antes de la presentación. Porque cuando la plataforma de la DIAN estaba configurada para que automáticamente de la conciliación se diligenciara el 110, eso nos ahorraba el riesgo de cometer un error. Pero ahora que se presenta por separado, hay que tener mucho cuidado porque podemos ser inconsecuentes en lo que reportamos en la conciliación y lo que reportamos en el 110. Quería sencillamente mencionar eso, Cindy. Listo, sí señor, gracias. Entonces, como les decía, vamos a realizar un ejemplo práctico de cómo se realizaría esa conciliación entre los pagos y abonos en cuenta que se reportan como deducibles en el formato 1001 y la sección de costos y deducciones de la declaración de renta. Iniciamos entonces con la información contenida en el formato 1001. ¿Qué información? La sumatoria de la columna pago o abono en cuenta deducible más la columna IVA mayor valor del costo o gasto deducible. El valor correspondiente a esa sumatoria es de 235.148.000 pesos. ¿Con qué lo vamos a comparar? Con lo reportado en la sección de costos y deducciones de la declaración de renta, que como vemos acá, es de 236.028.000 pesos. Acá. Surge una diferencia de 879.800 pesos. Lo que debemos hacer ahora es justificar por qué se está presentando esa diferencia. Entonces, básicamente en este formato existen dos razones por las cuales se pueden presentar diferencias. La primera está identificada con el literal A. Hay conceptos que se incluyen en el formato 1001 en la columna de pagos o abonos en cuenta deducibles, pero que en la declaración de renta no se tratan como un costo o como una deducción. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, encontramos la compra de activos movibles y la compra de activos fijos. La resolución indica que yo debo reportar la compra de activos movibles, es decir, la compra de inventarios y la compra de activos fijos, llámese propiedad, planta y equipo o intangibles, debo reportarlos en la columna, por acá, vamos a buscarlo por acá, en la columna de pagos o abonos en cuenta deducibles, aquí en la columna M, ¿sí? Y en el caso del IVA de los activos fijos, se reportaría como un IVA mayor valor del costo o gasto deducible. Sin embargo, en la declaración de renta, esa información no la encontramos en la sección de costos y deducciones. ¿En dónde se encuentra esa información o en dónde se declara? En la sección del patrimonio.
En la sección del patrimonio es donde se incluyen los inventarios, los activos intangibles, propiedad, planta y equipo y propiedad de inversión. Es por ello que estos dos conceptos se constituyen como una de las diferencias a conciliar. Esa es la primera razón por la cual se encuentran diferencias, la del literal A. Ahora, el literal B. Este literal B me indica que hay conceptos que se incluyen en la declaración de renta, pero que no se reportan en el formato 1001, es decir, la situación contraria a la anterior. ¿Cómo cuáles conceptos? Por ejemplo, acá, la depreciación. La depreciación puede ser incluida por el informante como un costo o deducción en su declaración de renta, ¿sí? Sin embargo, no se reporta en el formato 1001, se reporta en el formato 1011. Los costos, estos 65 millones que se observan acá en la conciliación. Esto corresponde al costo de ventas, al costo de la mercancía vendida. Ese costo no se reporta en el formato 1001. ¿Qué es lo que reportamos en el formato 1001? La compra como tal del inventario al respectivo tercero, al respectivo proveedor. Pero como tal, el costo de la mercancía vendida no se reporta en el formato 1001. Otro de los conceptos son los gastos de personal. Recordemos que estos gastos de personal, como sueldos, auxilio de transporte, cesantías, primas, vacaciones, esos gastos de personal se reportan en el formato 2276 de rentas de trabajo. Lo mismo sucede con honorarios y servicios. Estos 44.400.000 y estos 2.400.000 que corresponden a honorarios y servicios que se catalogaron como rentas de trabajo. De igual manera, se reportan en el formato 2276 y no en el 1001. Entonces, la diferencia entre el literal A y el literal B me debe justificar la diferencia inicialmente encontrada. Acá tengo 879.800, aquí el resultado son 880.202. Esta diferencia de 400 pesos es por el tema de aproximaciones del valor que se toma del formulario de la declaración de renta. Entonces, esta es la primera conciliación general, ¿sí? Con los saldos fiscales de la declaración de renta y por ende los saldos fiscales que tenemos en la conciliación fiscal. Pero adicionalmente tenemos que conciliar también los saldos contables, no solamente la parte fiscal, sino también los saldos contables. ¿Por qué? Porque en el formato 1001 no solamente nos están solicitando información de lo deducible, también nos están solicitando información de pagos o abonos en cuenta no deducibles, IVA, mayor valor del costo o gasto no deducible. Por ende, debemos realizar la conciliación general con los saldos contables. Vamos a realizar el ejercicio. Partimos nuevamente de la información del formato 1001. ¿Qué información voy a tomar para conciliar? La sumatoria de las columnas pago o abono en cuenta deducible, pago o abono en cuenta no deducible, la columna M, la columna N, la columna O y la P que corresponden a los IVAs, ya sean deducibles o no deducibles, y adicionalmente sumo también la columna de retención en la fuente asumida.
¿Por qué? Porque la retención asumida se contabiliza en el gasto, ¿sí? Entonces también debe hacer parte de la conciliación con los saldos contables. Entonces, en total son 243.077.000 pesos. ¿Con qué lo vamos a conciliar? Con el total de los costos y con el total de los gastos que se están reportando en la conciliación fiscal, pero ya no en la columna de valores, ya no en la columna de valor fiscal, sino en la columna del valor contable. Entonces, en este caso serían 239.538.000 pesos aproximadamente. Esto me genera una diferencia entre lo reportado en el formato 1001 y los saldos contables de la conciliación fiscal de 3.539.798 pesos. Entonces, lo que hacemos es justificar esa diferencia. ¿Por qué se presenta? Igual que en el ejercicio anterior. Hay valores que son contables que no se reportan en el formato 1001. ¿Como cuáles? El caso de los costos, lo que hablábamos anteriormente, que es el costo de venta de la mercancía. Esos 65 millones aparecen como saldo contable, pero no se reportan en el 1001. La depreciación también es un gasto contable, pero no se reporta en el 1001. Las provisiones que son un gasto contable, pero no tienen afectación fiscal. Y los gastos de personal y demás pagos por concepto de rentas de trabajo, ¿sí? Ahora, el literal B, o la otra razón por la cual se pueden presentar diferencias, son valores que se reportan en el formato 1001, pero que no están contablemente o no aparecen en los saldos contables de la conciliación. ¿Cómo cuáles? Miremos este primer punto. Aportes por salud y pensión de los empleados. Resulta que la resolución 0070 del 2019 en el artículo 17 indica que se deben reportar, además de los aportes a salud y pensión que realiza el empleador, que es lo que él lleva al gasto, ¿sí? Se debe reportar los aportes del trabajador, es decir, ese 4% de salud y ese 4% de pensión que se le descuenta de la nómina. La resolución indica que esos aportes, a verlo por acá, en el formato 1001, esos aportes que se le descuentan al trabajador deberán informarse en la columna de pago o abono en cuenta no deducible. Son estos 5.400.000 que se reflejan aquí en el ejercicio. Corresponden a aportes a salud y a pensión del trabajador. ¿Y por qué constituyen una diferencia? Porque no son un gasto para el informante, ¿sí? Estamos conciliando los costos y los gastos que se incluyeron en la conciliación fiscal, ¿sí? Estos valores pues se van a encontrar en el pasivo hasta que sean cancelados a las respectivas entidades. Y lo mismo sucede con la compra de inventario o activos movibles y la compra de activos fijos, por lo que hablábamos anteriormente. Esos conceptos se van a reflejar en el activo y no en los costos y gastos de quien está presentando el formato 1001. Cindy, bueno, hay una colega que por el chat pregunta sobre un concepto que creo que nos va a ayudar a explicar la importancia de conciliar no solamente los saldos fiscales, sino también los saldos contables. Entonces, Ma González escribe así: el gasto por diferencia en cambio se reporta en el formato 1001. Entonces, bueno, primero para contestar la pregunta, hay un principio en exógena y es que se reporta
todos los conceptos que están asociados a un tercero. La diferencia, en cambio, es un gasto, puede ser un ingreso también, pero en este caso vamos a decir que es un gasto, estamos hablando del 1001, que no está asociado directamente a un tercero, por lo tanto, no se reporta en exógena, pero sí constituye un gasto contable que se reporta en la conciliación fiscal. Entonces, ¿por qué es importante conciliar no solamente los conceptos fiscales, sino también los conceptos contables? ¿Por qué la DIAN está interesada en los conceptos contables? Uno diría, pues, si la DIAN es la autoridad tributaria, pues que se interese solo por los conceptos fiscales, ¿verdad? Pero resulta que hay muchos conceptos contables que hoy no aplican para efecto fiscal, o sea, que hoy no afectan la declaración de renta, pero mañana sí, ¿sí? Mañana sí la pueden afectar. Entonces, la DIAN está interesada en esa información porque obviamente es útil hacer cruce de información con aquellos conceptos que contablemente hoy no afectan la declaración de renta, pero mañana usted seguramente lo va a reportar como deducción. La diferencia, en cambio, es uno de esos conceptos, porque si nosotros miramos el estatuto tributario, la diferencia, en cambio, no aplica para efectos fiscales, sino hasta cuando se realiza la partida. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una cuenta por cobrar en dólares y cambia la tasa de cambio, yo tendría que contablemente generar un ingreso o un gasto y eso no me afecta el impuesto de renta. Pero cuando ocurra el abono, o sea, cuando se realiza la partida, que eso puede ser en el siguiente periodo, ahí sí afecta el impuesto de renta. Hay una diferencia, pero que es temporaria, una diferencia que se compensa en el futuro. Por ese motivo, colegas, nosotros normalmente cuando conciliamos la exógena solamente la conciliamos con los detalles de la declaración de renta, pero la propuesta que hoy les queremos hacer y que nosotros hemos entendido que es necesario hacer es que la conciliación no es solo con la declaración de renta, es con la conciliación fiscal, porque además en la conciliación, en la declaración de renta los valores son generales, los valores son globales. En la conciliación fiscal los valores son específicos. Entonces tenemos que hacer ese cruce de información no solamente con los conceptos fiscales, sino también con los contables. Pronto para contestar la pregunta de la Ma González que nos escribió por el chat y también para de pronto complementarle al resto de los colegas. Otra pregunta que me hicieron es sobre las entidades del grupo 3, si están obligadas. Mire, hay un decreto, el decreto 1997, creo que ese decreto es del 2016. En ese decreto se menciona quiénes son los obligados a elaborar la conciliación fiscal. Todos los contribuyentes del impuesto de renta estén obligados a llevar contabilidad, deben elaborar la conciliación fiscal y es un anexo de la declaración de renta. Lo que pasa es que no todos están obligados a reportar la conciliación fiscal en la plataforma de la DIAN. Solamente aquellos que tengan ingresos superiores a 40.000 VTs están obligados a reportar esa conciliación fiscal. Entonces, las empresas del grupo 3 no estarán obligadas a reportar, tal vez porque no llegan al tope, pero están obligadas a elaborarla y a anexarla a la declaración de renta y en el momento en que la autoridad tributaria les requiera la declaración con sus anexos deben presentar esa conciliación fiscal. Listo, Cindy, podemos continuar. Listo, sí señor. Bueno, entonces de esta manera se realizan las conciliaciones generales, tanto con los saldos fiscales como con los saldos contables de la conciliación del formato 2516. Pero ahí no termina nuestro trabajo. Resulta que se deben hacer unas conciliaciones más específicas. ¿Por qué? Porque hay conceptos que se deben reportar en el formato 1001 que están relacionados directamente con renglones individuales de la conciliación fiscal. Vamos a ver eso que les acabo de decir con un ejemplo. Este es el formato 1001. En este formato 1001
se está reportando el concepto 5002. El 5002 corresponde al valor de los honorarios pagados o abonados en cuenta. Se está reportando a ese tercero, Abogados Sin Fronteras, y por acá podemos verificar que se están reportando 2 millones de pesos como pago o abono en cuenta deducible a nombre de ese tercero. Ahora, vámonos a la conciliación. En la conciliación podemos verificar que, primero, en la sección de costos, aquí en el renglón 124, encontramos un renglón exclusivo para reportar el valor de los honorarios que forman parte del costo, que es el renglón 176. Adicionalmente, también tenemos un renglón exclusivo para el reporte de los honorarios en los gastos de administración, que es el renglón 198, que aquí en el caso del ejemplo, miren, tiene un valor contable de 46.400.000 y el valor fiscal es el mismo, 46.400.000. Y adicionalmente la conciliación, en la sección de gastos de distribución y ventas, también tiene un renglón para honorarios, que sería el número 250. Entonces, la sumatoria de esos tres renglones debe ser consecuente con lo que yo estoy informando acá en el concepto 5002, honorarios. Vamos a realizar la conciliación entonces. Acá tenemos que en el formato se están reportando 2 millones de pesos. Pero ¿cuánto teníamos en la conciliación fiscal? Acá está. $46.400.000, aquí en el renglón 198. Entonces trasladamos esos 46.400.000. Teníamos la misma cifra en la parte contable y en la parte fiscal. Entonces, si comparamos con lo que estamos reportando en el formato 1001, podemos observar que tenemos una diferencia de 44.400.000 entre los honorarios que estamos informando en la conciliación fiscal y los que se están presentando en el formato 1001. Entonces vamos a justificar o vamos a ver dónde está esa diferencia. Resulta que hay honorarios, ¿sí? Los que pertenecen a o los que se categorizan como rentas de trabajo no se reportan en el formato 1001, sino que se reportan en el formato 2276. Entonces, nos dirigimos acá al formato 2276 y verificamos el valor de los honorarios que se están reportando en ese formato. En este caso, aquí los tenemos en la columna N, un total de 44.400.000. Esa es la diferencia que yo tengo en la conciliación de mi formato 1001. Tengo diferencia con ese formato porque el resto de los honorarios corresponden a rentas de trabajo y fueron reportados en el 2276. Cindy, están preguntando por el chat cuáles son los honorarios que se presentan en el 2276 y cuáles son los que se presentan en el formato 1001. Los honorarios que se categorizan como rentas de trabajo se reportan en el 2276, honorarios y servicios. Y los que no corresponden a rentas de trabajo, como por ejemplo en este caso que se pagan a una persona jurídica, se reportan en el 1001. Okay. Bueno, entonces este no es el único caso que se presenta en el formato 1001. Vamos a mirar los demás aquí en las diapositivas. Entonces, en esta parte,
en esta parte, en esta diapositiva, en la sección, en la parte derecha, en la parte izquierda, vamos a encontrar la información del formato, el concepto, y en la parte derecha encontramos la información de la conciliación fiscal. Sí, es importante aclarar lo siguiente. En este momento que estamos haciendo la capacitación, la DIAN todavía no ha definido el formato de conciliación fiscal que es aplicable. Ya debería haberlo hecho, no a estas alturas, pero no lo ha hecho. Entonces, estamos trabajando con referencia al último formato de conciliación fiscal que tenemos nosotros disponibles. No sabemos si va a cambiar, pero igual los conceptos como tal que son objeto de auditoría de parte de la DIAN seguramente van a ser los mismos. Puede ser que incluyan un renglón o que quiten un renglón, pero los conceptos van a ser los mismos y por eso hemos decidido utilizar la última versión de la conciliación fiscal que tenemos disponible. Entonces, porque es importante aclarar eso, porque puede ser que posteriormente la DIAN, cuando emita el prevalidador, encuentren ustedes que la información que les estamos compartiendo hoy puede ser que vaya a cambiar el número del renglón, pero queremos que se enfoquen en los conceptos como tal, ¿listo? Bueno, entonces les decía que pues el concepto de honorarios no es el único que debemos conciliar de manera específica. Encontramos también en el formato 1001 el concepto 5005. Este concepto 5005 pide reportar el valor acumulado, pagado o abonado en cuenta por concepto de arriendos. Si nos dirigimos al formato 2516 en la hoja 3, que corresponde al ERI, vamos a encontrar también que ese formato 2516 tiene renglones específicos para el concepto de los arriendos. Entonces, en primer lugar, en los costos, tenemos el renglón 173, en donde se deben informar los costos por arriendos. En el renglón 196, de igual manera, los gastos de administración por arriendos. Y en el renglón 248, los gastos de distribución y venta por concepto de arriendos. Entonces, la sumatoria del renglón 173, 196 y 248 debe ser conciliada con lo reportado en el concepto 5005, que nos pide informar el valor del pago abono en cuenta por concepto de arriendos. El concepto 5015. Este concepto 5015 solicita reportar el valor de los impuestos solicitados como deducción. Hablamos en este caso del gravamen al movimiento financiero o del impuesto de industria y comercio, cuando el contribuyente decide tomarlo como una deducción y no como un descuento tributario. Entonces, en ese caso se incluiría aquí en el concepto 5015. Y de igual manera, en la conciliación fiscal hay renglones exclusivos para ese concepto. Como pueden observar acá, el renglón 195 en la sección de gastos de administración solicita también informar impuestos distintos al de renta y complementarios. Y en la sección de gastos de distribución y venta también se informan los gastos por impuestos. Entonces, tanto la parte contable como la parte fiscal. El concepto 5008. Este concepto 5008 corresponde a la compra de activos fijos. La información que se incluye en este concepto debe ser conciliada con la hoja 6 del formato 2516. Exactamente con la información reportada en la columna de incrementos por transferencias, adquisiciones y otros cambios. Entonces, la información que incluyamos en esta columna debemos conciliarla con lo que se esté reportando en el concepto 5008 como compra de activos fijos. ¿Que se van a presentar diferencias? Claro que sí se van a presentar diferencias en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque en esta columna
del formato 2516 no solamente se informan las adquisiciones, sino que también se informan, por ejemplo, si se realizan reclasificaciones, en el caso de que la propiedad, planta y equipo pues se reclasifique como una propiedad de inversión, por ejemplo. Entonces, esa puede ser una de las diferencias que podemos encontrar. Bueno, continuamos ahora con el formato 1003. En el formato 1003 se reporta la información de las retenciones en la fuente que le practicaron al informante. En el formato 1003 utilizamos conceptos como por ejemplo el 1302, retención que le practicaron al informante por ventas. El 1303, retención que le practicaron al informante por servicios. En la conciliación fiscal, en la hoja número 3, en la hoja 3 del ERI, en los renglones desde el 528 hasta el 534, el contribuyente debe informar cuáles fueron las retenciones en la fuente que le practicaron, ¿sí? Cuáles son las retenciones en la fuente que se está descontando en esa declaración de renta. Y la conciliación fiscal también pide que esas retenciones sean informadas por conceptos. Entonces, miren, en el concepto 528, por ejemplo, nos piden informar la retención en la fuente que le practicaron por ventas. ¿Con cuál conciliaríamos? Con el concepto 1302, retención por ventas. En el renglón 529 nos piden informar la retención en la fuente que le practicaron por servicios. Lo conciliaríamos con el concepto 1303, retención por servicios. Y así sucesivamente con cada uno de los conceptos del formato 1303. Continuamos con el formato 1009. ¿Y cuáles son las conciliaciones que se deben realizar? El formato 1009 corresponde a la información del saldo de los pasivos que tiene el informante a 31 de diciembre. Entonces, uno de los conceptos que se incluyen en el formato 1009 es el 2201. Ese concepto 2201 pide reportar el valor del saldo de los pasivos con proveedores. En ese caso, debemos dirigirnos a la hoja 2 de la conciliación fiscal, exactamente a los renglones 150 y 151, en donde se están reportando en el formato 2516 las cuentas comerciales por pagar en moneda local y las cuentas comerciales por pagar en moneda extranjera. La sumatoria de esos dos renglones o de esos dos registros, 150 y 151, debe conciliarse con el concepto 2201. El siguiente concepto es el 2204. Valor del saldo de los pasivos por impuestos, gravámenes y tasas. O sea, el pasivo que tenemos con la DIAN por la declaración de renta, el pasivo por el saldo por pagar de IVA, el pasivo por impuesto de industria y comercio. Entonces, esos pasivos se informan en el concepto 2204 del formato 1009 y deben ser conciliados con el renglón 169 de la hoja 2 de la conciliación fiscal. Impuestos, gravámenes y tasas por pagar. Y por último, en el caso del formato 1009, se debe realizar la conciliación entre la sumatoria del concepto 2205, que corresponde al valor del saldo de los pasivos laborales, es decir, pasivos por concepto de sueldos, cesantías, primas, vacaciones que se le deban a los empleados,
y lo que se incluye en el concepto 2206 por pasivos correspondientes a la seguridad social y para fiscales. Entonces, estos dos conceptos se sumarían y se deben conciliar con lo reportado en la conciliación fiscal en la hoja 2, en el renglón 174, pasivos por beneficios a los empleados. Entonces, estas serían las conciliaciones que se realizarían en el formato 1009. Continuamos con las conciliaciones del formato 1008. Cindy, ¿me está mirando la pantalla? Sí, señor. Ok. Bueno, colegas, por ahí un colega AZ, no sé, le recomendamos que escriban los nombres, se renombren cuando entren al chat para poderlos mencionar por el nombre. Colega pregunta que cómo se reporta los pasivos expresados en moneda extranjera. La respuesta, colega, es la siguiente. Para efectos contables, los pasivos expresados en moneda extranjera deben irse ajustando teniendo en cuenta la diferencia en cambio para efectos de NIF. Eso lo dice el párrafo 37 y 39 de la NIF para pymes, ¿sí? Para efectos fiscales es el pasivo, pero teniendo en cuenta la TRM de la medición inicial, el momento en el que usted hizo la operación. O sea que ahí siempre va a tener una diferencia que tiene que conciliar, ¿sí? Bueno, vamos a rápidamente, ya falta muy poco, vamos a terminar aquí comentándoles a ustedes, vamos a revisar el formato 1008. Entonces, el concepto de cuentas comerciales por cobrar, se debe cruzar con el concepto de la exógena, el 1315 en el formato 1008. ¿Qué podemos encontrar ahí de diferencias, colegas? Que para efectos contables, si usted tuvo transacción de financiación implícita, cuando usted otorga plazos extendidos de crédito y no cobra los intereses que debe cobrar, la norma internacional, si el monto es importante, le obliga o le exige hacer mediciones a valor presente. Resulta que esas mediciones a valor presente no aplican para efectos de renta, pero sí aplican para efectos contables. No aplican para la exógena, ¿sí? No aplican para la exógena. Entonces, usted va a tener ese monto de pronto diferente en la columna de información contable en la conciliación fiscal, pero en la columna de saldos fiscales, que debe coincidir con la exógena, va a tener ese el valor nominal de lo que fue la operación o el valor de la factura como tal. Bien, otro concepto es el 1316, valor total del saldo por cuentas por cobrar a socios accionistas. Mire, ojo con esto, colegas, ojo con las cuentas por cobrar a socios y accionistas. ¿Por qué creen ustedes que la DIAN pide por separado las cuentas por cobrar con socios accionistas? Bueno, por varias razones. Una de ellas es que en el artículo 145 del Estatuto Tributario dice que las cuentas por cobrar entre socios o vinculados económicos no se pueden considerar como de difícil cobro para efectos de la provisión de renta. Entonces, eso quiere decir que no se pueden provisionar para efectos fiscales. O sea, usted no puede decir, ay, esa cuenta por cobrar ya el socio no me la pagó, entonces vamos a provisionar y a tomarnos el 33% de deducción. No se puede hacer eso. Entonces, usted tiene que tener cuidado porque si no tenemos en cuenta eso y provisionamos para efectos fiscales una cuenta por cobrar a socios, la conciliación fiscal les va a contar. Listo, les va a contar a la DIAN que usted tiene una cuenta por cobrar a socios y la provisionó para efectos fiscales. Pueden ellos filtrar esa información. Entonces, ojo, cuentas por cobrar a socios no se provisionan para efecto fiscal. Otra razón es que si usted tiene cuentas por cobrar a socios, le tuvo que haber cobrado intereses. Y si no le cobró intereses, el estatuto tributario presume que usted ganó un interés. Eso se llama el interés presunto. O sea, si usted no cobró el interés, de todas maneras, para efectos de la declaración de renta, usted tiene que calcular un interés presuntivo. Es el artículo 35 del estatuto tributario. Entonces, ¿qué pasa, colega? Si usted está en la conciliación fiscal y tiene un préstamo con socio, o reporta intereses en la columna de intereses corriente
o reporta intereses en la columna de interés presunto, pero no puede ir sin interés el formulario de conciliación fiscal, no puede ir sin interés la declaración de renta si usted tiene préstamos con socios. ¿Por qué? Porque si no cobró, los presume, ¿listo? Entonces, ese también es un aspecto por el cual a la DIAN le interesa que usted le reporte por separado las cuentas por cobrar con socios. Bien, otro concepto, el deterioro de cartera. Colegas, hay mucho por decir en el tema del deterioro de cartera, pero bueno, digamos lo más importante. Recuerden que no todas las cuentas por cobrar se pueden provisionar para efectos de renta. Hay unos límites y hay unos requisitos como tal. Por ejemplo, que las cuentas por cobrar estén originadas en actividades productoras de renta, o sea, que se hayan originado, por ejemplo, en la venta de mercancías. Hay cuentas por cobrar que no se pueden provisionar para efectos de renta, como los anticipos, como los préstamos a los trabajadores, como los préstamos a socios, etcétera, pero que sí se deben deteriorar para efectos de NIF, porque a la NIF no le importan esos requisitos formales. La norma internacional le interesa es que usted presente la realidad, entonces para efectos contables usted tiene que deteriorarlo todo, pero para efectos fiscales tiene que cumplir con unos requisitos. Entonces vamos a conciliar el concepto 1318 con lo que vamos a reportar en la conciliación fiscal a título de deterioro de cartera, ¿sí? Lo que reportamos en la exógena es fiscal y lo que reportamos en la columna fiscal de la conciliación fiscal, pues debe coincidir. Y si tenemos diferencias en lo contable, tenemos que tenerlas identificadas. Bueno, para la ESAL, preguntan allí, las ESAL también están obligadas a presentar tanto exógena como conciliación fiscal, las ESAL que son contribuyentes del impuesto de renta. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir adelante. Formato 1011, creo que es el último, con este terminamos. Ah, no, me queda uno más. El tema de las depreciaciones, también tiene su columna. Aquí les quiero contar algo muy importante, muy puntual. Obviamente tenemos que conciliar que el valor sea consecuente. Lo que nosotros reportamos como deducción por concepto de depreciación, bien sea de costo o a título de deducción, o sea, de gasto, tiene que coincidir o debe coincidir con lo que reportamos en la conciliación fiscal. Ahora, aquí en el tema del reporte de la depreciación, si ustedes noten ustedes que el formulario aquí de la conciliación fiscal me pide por separado la depreciación que corresponde al costo y la depreciación que corresponde a los ajustes por revaluación. Ojo, ojo porque eso tiene un sentido muy importante. Resulta que en algunas empresas que hicieron avalúos técnicos de pronto al terreno, bueno, el terreno no se deprecia, al edificio, hicieron un avalúo técnico al edificio o una máquina, ahora están con un modelo de medición de costo revaluado. Y resulta que normalmente nosotros lo que hacemos es agarrar el costo revaluado, dividirlo en la vida útil y esa es la depreciación, ¿sí? Pero cuando nosotros depreciamos un activo fijo, una propiedad, planta y equipo que está medida al costo revaluado, realmente tenemos dos conceptos dentro de la depreciación. Una depreciación que es sobre el costo y otra depreciación que es sobre la valorización. Y nosotros deberíamos contablemente tener por separado esas depreciaciones. ¿Por qué? Porque resulta que para efectos fiscales, de acuerdo al artículo 128 y 137 del Estatuto Tributario, yo tengo unos límites, ¿sí? Unos límites para tomarme la deducción por depreciación. Pero ojo, aquí viene lo importante. Ese límite se aplica solamente sobre la depreciación que se hace sobre el costo, no sobre la parte que corresponde a la revaluación. Y si nosotros no tenemos esos dos valores por separado, seguramente miramos el gasto por depreciación, lo comparamos con el límite y decimos, ah, sí me puedo tomar la depreciación. Y resulta que se va a tomar como deducción una parte de depreciación que corresponde a la revaluación. Y eso queda en evidencia en la conciliación fiscal.
Eso queda en evidencia en la conciliación fiscal porque en la conciliación fiscal le piden aparte la depreciación sobre el costo y la depreciación sobre la revaluación. Entonces, eso es una auditoría, ¿sí? Ese formato está diseñado para hacer una auditoría. Recuerden, colegas, solamente nos podemos tomar deducción sobre la parte que le corresponde al costo. O sea, que esa partecita de la depreciación ajuste por revaluación la tenemos que sacar como un menor valor fiscal y pasa en la columna fiscal en ceros. No nos podemos tomar deducción por ese concepto. Bueno, ya hablaba. Hay otros conceptos como el gravamen al movimiento financiero, pues, y también pues la deducción por impuestos. Ya lo comentaba Cindy de pronto allí en el formato 1001. Regalías, también hay un concepto para regalías y en la conciliación fiscal están las columnas específicas para regalías, eso tiene un tratamiento tributario especial. Y finalmente, colegas, ya para terminar, en los formatos 1004 y 2275, donde reportamos los descuentos tributarios, sí, descuentos tributarios como cuáles, como el 50% del ICA, como el IVA, la adquisición de activos fijos reales productivos y como otros descuentos tributarios. Y los ingresos no constitutivos de renta también tienen su casilla específica en la conciliación fiscal. Bueno, colegas, nos pasamos un poquito del tiempo, nos gusta ser muy puntuales porque sabemos que algunos de ustedes trabajan y están en horario laboral, no queremos perjudicarlos, pero pues, tuvimos unos inconvenientes al principio y se nos corrió la agenda. Pero quiero decirles lo siguiente, colegas, ya para terminar. Primero, pues obviamente que en esta presentación no están todas las conciliaciones. La intención de nosotros en esta exposición es decirles varias cosas. Lo primero, colegas, no solamente se concilia lo fiscal, se debe conciliar lo contable también. Recuerden, no solo concilien lo fiscal, concilien lo contable, porque la DIAN está pidiendo información contable y debemos ser consecuentes. Segunda idea, las diferencias deben estar identificadas y deben estar explicadas. Tenemos diferencias entre lo contable y lo fiscal. Debemos explicar por qué son esas diferencias y tienen que estar justificadas con un escrito, está en el estatuto tributario. La tercera idea es la siguiente, colegas. Miren, en este momento se está estudiando un proyecto para aplazar, escuchen bien esto porque es importante, se está estudiando la posibilidad de aplazar la conciliación fiscal, o sea, que presentemos la declaración de renta ahorita y la conciliación fiscal por allá en octubre. Colegas, mire, aún si aprueban eso, nuestra recomendación es no lo hagan. Hagan la conciliación fiscal antes de presentar la declaración de renta. Porque cuando usted está diligenciando la conciliación fiscal, usted se da cuenta de errores. ¿Sí? La declaración de renta, llenar el formato 110 puede ser muy sencillo porque son cifras redondas, pero cuando usted está en la conciliación fiscal, aterrizando esas cifras en conceptos más detallados, usted se da cuenta de algunos errores. Y cuando usted hace estas conciliaciones, usted, si no ha presentado la declaración de renta, tiene la posibilidad de corregir sin error. Pero si usted presenta la declaración de renta primero, la DIAN ya tiene las cifras. Cuando usted vaya a hacer en octubre la conciliación fiscal y se dé cuenta de los errores, pues la única forma de corregir es corrigiendo también la declaración de renta. Entonces, esa es la tercera idea. Hagamos exógena, conciliación fiscal y declaración de renta. Conciliamos y luego sí presentamos en los calendarios tal como la DIAN lo propone. Y lo último, colegas, bloqueen los periodos. Es muy importante, colegas, miren, nosotros nos damos cuenta a veces en las auditorías que hay diferencia entre lo contable y lo que se presentó en las declaraciones de renta o en la exógena. Y uno habla con el contador y dice, venga, pero ¿por qué si usted reportó esto? ¿Por qué la contabilidad dice aquello? Dice, no, pero si yo me apoyé en la contabilidad. Y a veces hay algunos colegas que imprimen los auxiliares y los balances de comprobación y uno se da cuenta que en el momento en el que hicieron la declaración de renta y la conciliación, esas eran las cifras. Pero por algún motivo, después de haber presentado la declaración,
alguien se dio cuenta de un error o una factura que faltaba, etcétera, y van y modifican las cifras. Y eso es un error muy recurrente. Y cuando usted se da cuenta, un año o 2 años después, o cuando le llega la auditoría, las cifras contables no coinciden con la declaración y con la conciliación fiscal. Bloqueen los periodos, bloqueenlos. Cuando ustedes tengan lista la declaración, la conciliación y la exógena, bloqueen los periodos para que no les cambien las cifras contables. Bien, colegas, bueno, vamos a hacerlo rápidamente. A los que quieran acompañarnos en esta, para profundizar en este taller de conciliación fiscal, es el formato 2516 es muy amplio, muy amplio. Hay temas ahí que es importante considerar como cuáles son las diferencias que se deben reportar y cuáles son las que no se deben reportar porque ya la norma tributaria coincide con la NIF, cómo reportarlo, la estructura del formato y todos estos cruces de información que hoy lo que hicimos fue darles a ustedes como los más importantes, los más recurrentes, lo vamos a desarrollar en este taller. Hoy vamos a rifar, aquí entre los que están aquí, entre los que se inscribieron en el formato, vamos a rifar un cupo para este taller de conciliación fiscal. Ese taller de conciliación fiscal lo estaremos desarrollando el 24 y el 25 de marzo, 24 y 25 de marzo. Vamos a hacerlo con una metodología muy práctica, como nos gusta a nosotros hacerlo, a través de ejercicios en Excel, poder desarrollar las temáticas y bueno, todos están cordialmente invitados. Miren, nosotros hacemos charlas gratuitas, no significa que los que aprovechan las charlas gratuitas están obligados o comprometidos moralmente a comprarnos los cursos de profundización, esa no es la intención. Hacemos charlas gratuitas y las seguiremos haciendo porque creemos que nos tenemos que apoyar como colegas, pero de pronto en la sala hay alguien que diga, quiero profundizar en el formato de conciliación fiscal, pues tiene la oportunidad y además lo puede hacer a un precio bastante cómodo. Para los que se inscriban y paguen antes del 18 de marzo les queda solo en 59,000 pesos, son 6 horas, son 2 días de estudio de este formato. Así que todos están cordialmente invitados. Ahí les enviamos por el chat de Zoom el enlace de inscripción. Y también por los grupos que creamos para gestionar este tipo de charlas, les vamos a enviar el enlace de inscripción para los que nos quieran acompañar en esta capacitación y quieran profundizar en el tema de conciliación fiscal. Bueno, un abrazo para todos. Nos disculpan por habernos pasado las 2 de la tarde, pero bueno, a veces pasan cositas técnicas en todo esto. Seguiremos trabajando para sacar temas contables y temas tributarios y podernos apoyar. Cuando tengan algunos temas que quieran estudiar, también nos pueden escribir por el WhatsApp. Escríbanos. Miren, me gustaría estudiar sobre conciliación o sobre consolidación de estado financiero para MONIF o sobre esto. Porque de esa información nosotros vamos armando los temas que vamos compartiendo con ustedes. ¿Listo? Cindy, muchas gracias. Excelente presentación, muy práctica. Muchas gracias, Cindy. Gracias, Raúl, a usted y a todos los asistentes. Que tengan una feliz tarde. Bueno, muy buena tarde para todos. Gracias por acompañarnos. Que pasen una feliz tarde. Que tengan buen trabajo. Y bueno, nos vemos. Para todos, un abrazo. Y para los interesados, ahí está el link. Ahí se los colocamos por el chat. Le voy a pedir a Ian Elari que lo envíe. Y también por los grupos. Un abrazo para todos. Bendiciones. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por aceptar la invitación. Chao. Si te gustó este video de Entrénate en NIF, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete al canal y dale clic a la campanita para recibir la notificación cada vez que subamos un nuevo video como este. 2. Deja en los comentarios los temas específicos de las NIF que te gustaría ver explicados en los siguientes videos. Lo vamos a tener en cuenta. Y 3. Comparte este video con tus colegas profesionales de contaduría pública interesados en entrenarse en las NIF. Entrénate en NIF.com.